A continuación, y en el marco del Diplomado en Psicología Criminal, organizado por la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, presentaré un tráiler con los mitos que aborda la conocida obra 50 grandes mitos de la psicología popular. Transitar esta obra es una especie de pasaje obligado. Enjuiciar, pensar y repensar es la sangre que corre por sus venas. Sin embargo, abrir las puertas del juicio crítico no es camino de una sola vía. Este mito comenzó a extenderse a principios del siglo XX, a través de su pionero William James, quien habló de potencial no desarrollado. Luego, la mala interpretación de los informes científicos, los gurúes de la autoayuda, los medios de comunicación y los empresarios del New Age afianzaron la idea del atajo para cumplir los sueños y progresar. Es decir, una especie de secreto a descubrir para aprovechar la enorme reserva cerebral supuestamente sin utilizar. El cerebro tomó su forma actual por selección natural. Este órgano representa entre el 2 y el 3% de nuestro peso, pero ocupa más del 20% del oxígeno que respiramos. Por lo que el funcionamiento del cerebro tiene un costo muy alto y sería imposible pensar que la evolución permitiría tal derroche para mantener un órgano subutilizado. Evidencias de la neurología clínica, la neuropsicología moderna y las nuevas tecnologías han permitido inspecciones cerebrales detalladas, de las cuales no surgen porciones inactivas. Muy por el contrario, hasta las tareas simples requieren de la colaboración de áreas de procesamiento de casi todo el cerebro. Es muy común sostener que la capacidad analítica depende del hemisferio izquierdo y el talento artístico del derecho. En realidad, y aunque ambas partes del cerebro difieren en sus funciones, este opera de un modo integrado. El deseo de los psicólogos populares de asignar todas las aptitudes mentales al comportamiento izquierdo o derecho del cerebro quizás se debe más a la política, los valores sociales y los intereses comerciales que a la ciencia misma. Cómo y qué son dos cuestiones importantes. Aunque al lesionarse una parte del cerebro, algunas aptitudes se afecten más que otras, se ha confirmado que los dos hemisferios difieren en cómo procesan ciertas tareas, pero no en qué es lo que procesan. Según las investigaciones, las diferencias entre ambas partes del cerebro son mucho más limitadas de lo que insinúan los promotores de la hemisfericidad de la psicología popular. Las semejanzas entre ambos hemisferios son mucho más numerosas que sus diferencias, lo que ha quedado científicamente demostrado. Sin lugar a dudas, un cerebro normal actúa en forma integrada. El término percepción extrasensorial fue acuñado en 1870 por Sir Richard Burton. Su significado final: conocimiento o percepción sin intervención de los sentidos. Desde niños, programas de televisión y cine nos condicionaron con experiencias paranormales. Muchos libros de autoayuda, cursos y seminarios de gran popularidad afirman que todos poseemos talentos psíquicos latentes y brindan técnicas sencillas para liberar esos poderes y tener éxito en un plano paranormal. La creencia de lo extrasensorial se ve reforzada en la profunda necesidad de creer, más allá de lo que los sentidos pueden percibir. También experiencias personales extremadamente vívidas y extraordinarias nos impulsan a creer fuera de las explicaciones racionales o científicas. Publicaciones, testimonios y relatos no han logrado convencer a los científicos, quienes exigen método, verificación y razones fundadas en espacio, tiempo y materia. Los estudios demuestran que gran cantidad de adultos creen que las percepciones visuales se acompañan de emisiones oculares minúsculas. Esta teoría emisionista de la visión se remonta al menos a Platón, quien aludió a un fuego
que emana del ojo durante la visión, el cual se funde con la luz natural y produce la sensación que llamamos ver. A pesar de la existencia de diversos estudios, los psicólogos siguen sin saber por qué tanta gente cree en el emisionismo. Sin embargo, poseen importantes indicios. Primero, la cultura popular, por ejemplo, la llamada supervisión o visión de rayos X. Segundo, la mayoría de nosotros ha experimentado fofenos, es decir, percepciones de luz producidas por la excitación de la retina. Tercero, muchos animales poseen una capa relajante detrás o dentro de la retina, hecho que les genera luz resplandeciente o brillo ocular, que puede apreciarse de noche, por ejemplo en felinos o mapaches. Estas tres especulaciones son solo eso, y ninguna emisión ha sido probada científicamente. A primera vista, esta creencia no puede modificarse con educación, pero como enseña Mark Twain, aprender suele requerir desaprender lo previo. Subliminal significa bajo el umbral, y el umbral sensorial es el limitado espectro en que un estímulo decreciente pasa de ser de apenas detectable a casi indetectable. Psicólogos y publicistas se han especializado en presentarnos imágenes y sonidos en forma tan breve que no los podemos notar. Los efectos efímeros y moderados de estos mensajes fueron comprobados en estrictas condiciones de laboratorio, pero fuera de estos límites no pueden influir de manera radical y determinante en la conducta humana. Si el estímulo es una palabra o frase, el primer obstáculo a salvar es el umbral de detección simple, es decir, el punto en el que la gente toma leve conciencia, aunque no pueda detectar que vio u oyó. Para cruzar a la etapa siguiente de la conciencia, es decir, el umbral de reconocimiento, el investigador deberá alargar y remarcar el estímulo. Realizado esto, la gente podrá decir con precisión qué fue lo que vio y oyó. Los mensajes ubicados en la zona gris entre ambos umbrales pueden influir a veces en nuestras emociones o conductas, pero no siempre. Por lo dicho, cuando el estímulo es apenas detectable, no puede condicionar lo que una persona piensa, siente o elige. En 1993, la revista Nature afirmó que oír 10 minutos de una sonata para piano de Mozart provocaba mejoras en el razonamiento espacial de los estudiantes. Esa mejora se traducía en un aumento de 8 o 9 puntos en el coeficiente intelectual. Así es como nació el llamado efecto Mozart. El hallazgo nada insinuaba acerca de un aumento persistente en la capacidad espacial y menos aún en la inteligencia en general. Tampoco nada se sostuvo en relación a los niños, ya que el estudio se realizó en estudiantes universitarios. Sin embargo, la noticia del efecto Mozart se extendió, se exageró y se distorsionó cada vez más a lo largo del tiempo. Varios investigadores que intentaron reproducir los hallazgos de 1993 no reportaron ningún efecto, o bien algunos cambios minúsculos respecto a lo esperado. Por otra parte, análisis que combinaron varios estudios revelaron que el efecto era insignificante, tanto en magnitud, 1 o 2 puntos de coeficiente intelectual, como en duración, habitualmente de 1 hora o menos. Otros hallazgos sugieren a la emoción inmediata como explicación del efecto Mozart, es decir, todo lo que nos pone en alerta tiende a subir el rendimiento en tareas mentales, aunque sin efectos duraderos, ni en capacidad espacial ni en inteligencia en general. Por otra parte, los niños no pueden aprender algo hasta que su mente no esté preparada para ello. Esta idea no es nueva. Incluso se afirma que la adolescencia
suele ser una etapa de intenso drama familiar. Para poder evaluar estas aseveraciones, deben examinarse 3 áreas de la conducta en adolescentes: conflicto con los padres, inestabilidad anímica y comportamiento arriesgado. En este sentido, las investigaciones demuestran que sí es cierto que la adolescencia puede ser un periodo de grandes penurias psicológicas, pero no en general, sino para algunos adolescentes. Los mismos datos demuestran en forma contundente que cada una de esas dificultades se restringe a una reducida minoría de adolescentes, y la mayoría de los estudios indican que solo el 20% de este grupo sufre de un desorden pronunciado. Por otra parte, la mayoría experimenta estados positivos y relaciones armoniosas con padres y amigos. En 1965, Elliott Jaques acuñó el término crisis de madurez para describir la compulsión de permanecer joven y desafiar a la muerte, que él observaba en artistas y compositores de mediana edad. El autor entregó esta frase pegajosa al público y a la comunidad científica para aludir a prácticamente cualquier transición perturbadora experimentada en la edad madura. Ayudó a consolidar esta idea la observación del psicólogo Erik Erikson, quien sostuvo que en plena edad adulta la mayoría de la gente lidia con la búsqueda de dirección, significado y propósito en su vida y se esfuerza en descubrir si debe hacer un ajuste de mitad de camino. No todos comparten, sin embargo, la gente reevalúa sus metas y prioridades y experimenta crisis en cada década de su existencia. La adolescencia, por ejemplo. Estudios entre culturas no sustentan que la madurez sea un periodo particularmente estresante y difícil. La crisis de madurez no es una posibilidad para todos, y ni siquiera un suceso probable. Muchos suponen que una gran proporción de ancianos son depresivos, solitarios e irritables, carecen de deseo sexual y son seniles o presentan signos prematuros de senilidad. El 65% de los estudiantes universitarios de psicología piensan que la mayoría de los ancianos están solos y aislados, y otro 65% cree que la depresión es más frecuente en estos que en los jóvenes. Esta idea se asocia con estereotipos culturales. La investigación, sin embargo, muestra que las tasas de depresión son más altas entre los 25 y los 45 años de edad, y el grupo más feliz ronda los 65 años. Hombres y mujeres entre 60 y los 80 años siguen interesados en el sexo, y muchos siguen siendo sexualmente activos. Las habilidades cognitivas, como inteligencia general y habilidad verbal, se conservan casi intactas si no se presentan enfermedades neurológicas. Existen 5 etapas para enfrentar la muerte propia o la de otros. Esta teoría la propuso la psiquiatra Kübler-Ross en los años 60. El orden en que se presentaban la negación, el enojo, el regateo, la depresión y la aceptación puede variar. Puede no presentarse depresión ante la muerte de alguien muy querido, aunque nos parezca increíble. Puede tomar más tiempo del que se considera sano para hacer el duelo de alguien a quien se amó profundamente. Es decir, la forma de enfrentar la muerte que cada persona tiene es irrepetible. Muchos creen que la memoria almacena y reproduce los hechos tal como los experimentamos, es decir, que los recuerdos son inalterables. Ello no es así, y nuestros recuerdos distan de ser réplicas exactas de los hechos pasados. La reconstrucción y los falsos recuerdos
no son para nada infrecuentes en la mayoría de nosotros. La memoria no es reproductiva, sino reconstructiva, es decir, una mezcla de recuerdos nítidos, creencias, necesidades y emociones basadas en el conocimiento de uno mismo. Ahora, también se sabe que la memoria es esquemática. Adquirimos esquemas de las enseñanzas y experiencias que acumulamos, y ellos determinan nuestra percepción de experiencias pasadas y presentes. Podríamos describir entonces a la memoria como un medio en cambio permanente. La hipnosis fue promovida por los precursores como Janet, Breuer y Freud. El saber común la identifica como una puerta de ingreso al pasado, comparable a un suero mágico de la verdad. Claramente no se ha demostrado científicamente que lo sea. Algunos investigadores y psicólogos clínicos modernos alegan que con hipnosis puede extraerse información sepultada hace mucho tiempo. Pero en general, la opinión de los expertos ha ido cambiando y muchos psicólogos forenses reconocen que la hipnosis no ejerce efecto alguno en la memoria. Sin embargo, no todos los usos de la hipnosis merecen la objeción de la ciencia. Evidencias de investigaciones controladas indican que la hipnosis puede ser útil en el tratamiento de afecciones dolorosas, trastornos del hábito o como complemento de la terapia cognitivo-conductual de la ansiedad y otras afecciones. De todas maneras, se desconoce en qué grado ofrece más beneficios que los complementarios ya indicados. Hace tiempo se puso en duda la existencia de un mecanismo especial de represión que explicaría el olvido de sucesos traumáticos. La antigua tesis pudo tener su origen en Freud, quien entendía la represión como el olvido motivado pero inconsciente de hechos o impulsos desagradables. Contra la hipótesis de represión, las investigaciones demuestran que la mayoría recuerda, a veces demasiado bien, acontecimientos tan traumáticos como el Holocausto y desastres naturales bajo la forma de flashbacks perturbadores. Por otra parte, no informar de un hecho no significa que se lo haya reprimido u olvidado. En la última década, la controversia sobre los recuerdos reprimidos ha perdido intensidad en la comunidad científica. Podría decirse que hoy impera el consenso respecto a que procedimientos de inducción e imaginación o las preguntas dirigidas pueden generar recuerdos falsos de hechos traumáticos y que el recuerdo retardado de hechos verdaderos suele resultar del olvido ordinario más que de la represión. Esta visión de la psicología popular acerca de la amnesia tiene escasa semejanza con la realidad. Uno de los principales problemas de quienes sufren una lesión cefálica o un derrame cerebral no es la pérdida de la memoria del pasado, amnesia retrógrada, sino que les resulta imposible retener información nueva, amnesia anterógrada. Los amnésicos suelen tener dificultades para crear recuerdos nuevos, aunque algunos también pierden recuerdos antiguos, sin que ello sea una regla constante. Prima el consenso respecto a que la inteligencia es una facultad mental general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápido y aprender de la experiencia. Respecto a las pruebas de coeficiente intelectual, se sostiene que aunque la inteligencia pueda ser considerada como un concepto abstracto y arbitrario y estas evaluaciones no sean perfectas, proporcionan resultados que pueden ayudar a formar predicciones válidas de rendimiento académico y laboral.
Respecto a las posibles discriminaciones, debemos decir que diferencias grupales no necesariamente demuestran sesgos, aunque podrían sugerirlos en algunos casos. Para saber si las diferencias grupales en resultados se deben a sesgos, la clave está en corroborar la validez de las predicciones de la prueba. Más de 60 estudios conducen en esencia al mismo veredicto. Cuando se cambia de respuesta en un examen de opción múltiple, lo más común es que se pase de la incorrecta a la correcta. Existen dos excepciones a la estrategia. En caso de duda, cambia la respuesta. Primero, las investigaciones indican que no se debe cambiar la respuesta si solo se la supone equivocada. Es útil cuando se tiene una buena razón para sospechar la incorrecta. Segundo, solo debe cambiarse de respuesta cuando se está absolutamente seguro de que la primera que se eligió es incorrecta. En caso de duda, es preferible no confiar en nuestros instintos. Después de todo, nuestras primeras corazonadas son solo eso. Si tenemos una buena razón para creer que estamos equivocados, debemos seguir nuestra cabeza, no nuestra intuición. Hay dos creencias. La inversión de las letras B por D y la inversión de palabras rap en vez de par definirían la presencia de dislexia, lo cual es incorrecto. La dislexia es un problema del aprendizaje y se caracteriza por complicaciones para procesar la lengua escrita. Se les dificulta identificar y procesar fonemas e incluso palabras impresas. Muy a menudo, los disléxicos tienen problemas de lectura y ortografía, pero ello no es indicativo de capacidad intelectual reducida. El diagnóstico psiquiátrico formal de dislexia, trastorno de lectura, requiere que la capacidad intelectual de los niños sea notoriamente superior a su aptitud para leer. La popularidad de este juicio es comprensible. En vez de insinuar que algunos alumnos aprenden más o menos que otros, da a entender que todos pueden aprender mucho, y quizás por igual, con solo el estilo de enseñanza correcto. Sin embargo, la noción de que es útil evaluar el estilo de aprendizaje de los estudiantes se ha tornado prácticamente algo pueril en la teoría y prácticas educativas. En la medida en que esta idea incita a los maestros a trabajar con las fortalezas intelectuales de sus estudiantes, en vez de enfocarse en sus debilidades, podría resultar incluso contraproducente. Los estudiantes deben corregir y compensar sus deficiencias, no evitarlas. De lo contrario, sus debilidades intelectuales podrían agravarse. Muchos creen que la hipnosis es un estado alterado de conciencia, muy diferente a la conciencia alerta normal. No obstante, las investigaciones refutan este tipo de afirmaciones, puesto que las personas hipnotizadas no son en absoluto autómatas sin inteligencia, pueden resistirse y hasta oponerse a las sugestiones. Está claro que la hipnosis no puede convertir a una persona afable en un asesino despiadado. Si bien guarda una semejanza apenas superficial con el sueño, las personas hipnotizadas no están en trance alguno. La sugestión hipnótica depende de la motivación, opiniones, imaginación, experiencias de los individuos, así como de su receptividad a las sugestiones sin hipnosis. Libros, páginas de internet, argumentos de cine y televisión recalan en el significado simbólico de los sueños. Numerosos terapeutas, formados en la tradición freudiana, sostienen que el mundo onírico está repleto de símbolos que, de interpretarse en forma apropiada, pueden entregar los más recónditos secretos de la psiquis. En 1971
un estudio reveló que no hay símbolos en las primeras etapas del sueño, sino que las ensoñaciones reflejan actividades e inquietudes diarias, y que durante el sueño profundo se puede producir contenido ilógico, pues el incremento de ciertos neurotransmisores genera que se creen sueños de manera aleatoria. Pese a todo, es probable que Freud haya tenido razón en al menos dos cuestiones. Los pensamientos y sentimientos diarios sí pueden influir en los sueños, y la emoción desempeña un vigoroso papel en ellos, pero estos carecen de significados que puedan interpretarse con un diccionario. El aprendizaje asistido por el sueño es un elemento común de Internet, libros populares, programas de televisión y películas. La ciencia no respalda la posibilidad de aprender idiomas, dejar de fumar o bajar de peso mientras se duerme. Aunque sí, es posible incorporar estímulos externos a los sueños, nada comprueba que la gente pueda integrar información nueva y compleja y además recordarla después. El mejor momento para aprender es la vigilia. Oír cintas estando despierto es más eficiente y más efectivo. Suena tentador que la conciencia pudiese liberarse de las cadenas del cuerpo. Sin embargo, las investigaciones no confirman esta aventura. Una hipótesis que explica las drásticas alteraciones de conciencia es una desconexión entre la noción que los individuos tienen de su cuerpo y sus sensaciones. Estudios han demostrado que cuando los sentidos del tacto y la vista se confunden, también la experiencia usual de nuestro cuerpo se transforma. Los estudios muestran que los científicos pueden producir sensaciones muy parecidas a las experiencias extracorporales espontáneas, lo cual indica que la conciencia nunca abandona el cuerpo, pese a la profunda convicción de que lo hace. El intento de engañar a los demás en la vida cotidiana es tan común como difícil de detectar. La historia ofrece un auténtico desfile de métodos dudosos para descubrir a presuntos farsantes. A partir del siglo XX, algunos investigadores comenzaron a utilizar las evaluaciones fisiológicas para distinguir la verdad de la mentira. El psicólogo Marston, 1920, inventó la primera prueba del polígrafo o detector de mentiras, que medía la presión sistólica, el número más alto en la lectura de presión arterial para detectar engaños. El polígrafo registra la actividad fisiológica, pero la interpretación gráfica es algo cuestionable, pues depende de una apreciación. Además, hay tantas diferentes reacciones como personas. No hay evidencias de una reacción emocional o fisiológica causalmente indicativa de engaño. Por ejemplo, alguien puede sudar por ansiedad, no necesariamente por culpa. Un psicópata podrá mantenerse tranquilo mientras un inocente podría mostrar ansiedad ante el temor de ser inculpado. Se sostiene que para alcanzar la felicidad debemos hallar la fórmula correcta que existe en esencia fuera de nosotros. Muy a menudo esta fórmula consiste en mucho dinero, una casa preciosa, un buen trabajo y sucesos gratos en abundancia. Las investigaciones ponen en duda esta extendida creencia. Es indudable que las circunstancias pueden afectar nuestra felicidad a corto plazo, pero a la larga, gran parte de nuestra felicidad es sorprendentemente independiente de lo que nos ocurre. La felicidad está en función de lo que hacemos de la vida como de la vida misma. Según Ed Diener, una persona disfruta de los placeres de la vida porque es feliz, no a la inversa.
Aunque se creía que sí, en 1983 se descubrió que su aparición se debe a una bacteria, Helicobacter pylori, y una posible influencia del consumo excesivo de antiinflamatorios. El estrés, ansiedad, tabaco y alcohol son solo factores de riesgo que pueden influir y causar predisposición para el posterior desarrollo de la bacteria que causa las úlceras. Infinidad de argumentos muy populares promueven el papel de las actitudes positivas y las emociones en el freno al usualmente implacable avance del cáncer. Estudios e investigaciones contradicen la extendida creencia de un vínculo entre sucesos estresantes y cáncer, y la mayoría no exhibe ninguna relación entre estrés o emoción y cáncer. Los científicos tampoco han podido sacar a la luz ninguna asociación entre actitud o estado emocional positivo y sobrevivencia al cáncer. Un estudio del año 2007 demostró que ningún optimista vivió más que un pesimista, ni viceversa. Los datos acumulados de psicoterapia y grupos de autoayuda demuestran que las intervenciones psicológicas, como los grupos de apoyo, pueden elevar la calidad de vida de los pacientes, no prolongar su existencia. La noción de que los opuestos se atraen, complementariedad, forma parte del panorama cultural contemporáneo. En lo que a relaciones interpersonales se refiere, la ciencia no solo ha comprobado que los opuestos no se atraen, sino que a menudo se repelen. Y no solo durante la atracción inicial, sino para mantener estabilidad y felicidad tanto en relaciones amorosas como amistosas. En efecto, docenas de estudios demuestran que quienes comparten rasgos de personalidad tienden a atraerse más que quienes no los comparten. Todas las evidencias de investigación demuestran que hay más peligro cuanto más gente hay. Al parecer, cuanto mayor es el número de espectadores, mayor es la apatía. Estudios indican que dos factores claves explicarían la no intervención. Primero, un espectador debe advertir que una emergencia lo es de verdad, ignorancia plural. Segundo, una vez que resulta obvio que la situación es una emergencia, la presencia de otros tiende a inhibir la prestación de ayuda. Los científicos creen que esta conducta obedece al hecho de que una gran concentración de individuos provoca que estos sientan menor responsabilidad por las consecuencias negativas de no actuar. Difusión de la responsabilidad. Este juicio está muy arraigado en la tradición popular. Se cree que hombres y mujeres hablan de temas diferentes y se acostumbra a representar a los hombres como menos perceptivos en lo emocional. También se sostiene que las mujeres hablan más que los hombres y capturan sutiles claves no verbales. Sin embargo, las investigaciones serias sostienen que la comunicación no es tan abismal. Ellas no hablan más que ellos. Ambos emiten un promedio de 16.000 palabras al día. Tampoco es cierto que las mujeres revelan mucho más de sí mismas que los hombres. En cuanto al hecho de que las mujeres son mucho más perceptivas de claves no verbales que los hombres, la respuesta es sí con reservas. Es un hecho que hombres y mujeres se comunican de manera ligeramente distinta y que algunas de esas diferencias son tan considerables que resultan significativas, pero para efectos prácticos, hombres y mujeres son mucho más parecidos que diferentes en sus estilos de comunicación, y se ignora en qué proporción las diferencias existentes se deben a diferencias intrínsecas entre los sexos y no a otros factores. Esta conjetura data de hace más de 2000 años.
Incontables películas actuales fomentan la idea de desahogarse, explotar, dando rienda suelta a nuestra furia. Tanto Aristóteles como Freud, influyente propulsor de la catarsis, pensaban que purgar el enojo era liberador y evitaba la agresividad explosiva. El mito de la catarsis sigue siendo tan popular que a veces la gente suele sentirse mejor un rato después de haberse desahogado, pero esta situación puede incluso reforzar la agresividad. Enojarse no desahoga, solo aviva las llamas de nuestra furia. Expresar el enojo solo funciona cuando se acompaña de una resolución constructiva del problema, ideada para atacar la fuente del enojo. Esta conjetura fue llamada el supuesto de la crianza y puede encontrarse en cientos de libros y artículos especializados, y es el pilar de numerosas teorías basadas en la socialización entre padres e hijos como fuerza impulsora del desarrollo de la personalidad. Para Freud, los hijos aprenden su noción moral por identificación con sus padres, y aunque es innegable que la personalidad se moldea por la socialización con los progenitores, no todo es producto del entorno. Natura y los genes tienen mucho que decir. En evaluaciones de rasgos de personalidad, como propensión a la ansiedad, a asumir riesgos, motivación, hostilidad, tradicionalismo e impulsividad, gemelos educados por separado resultaban tan parecidos entre sí como los criados juntos. La crianza en familias totalmente distintas ejerció escaso o nulo impacto en la semejanza de la personalidad. El hecho de que las prácticas de paternidad precedan a la semejanza entre padres e hijos no significa que la produzcan. Los científicos han dejado ya firmemente establecida la influencia de los genes en la personalidad y muchos otros aspectos de la conducta humana. Aún así, persisten falsas ideas sobre la herencia de rasgos psicológicos. Tal vez el más extendido es que los rasgos heredados no se pueden cambiar. Sin importar que la conducta humana esté influenciada por los genes, los rasgos psicológicos heredados sí son modificables. Aún frente al peso de la herencia, está comprobado que en un entorno óptimo de aprendizaje sí se permite modificar un rasgo tan controversial como la inteligencia. No debemos preocuparnos por un alto grado de herencia. Ello no implica que no podamos cambiar un rasgo, e incluso podría indicar que hemos mejorado un entorno deficiente. La mayoría de las investigaciones demuestran que la autoestima baja no se asocia firmemente con la mala salud mental. La autoestima se relaciona mínimamente con el éxito interpersonal. Tampoco se relaciona sistemáticamente con el tabaquismo ni con el abuso en el consumo de alcohol o drogas. Estos estudios descubrieron además que aunque la autoestima se asocia positivamente con el rendimiento escolar, no parece causarlo. En cambio, un mayor rendimiento escolar parece elevar la autoestima. Asimismo, aunque la autoestima se asocia con la depresión, esta correlación es apenas de magnitud moderada. La autoestima baja no es condición necesaria ni suficiente para la depresión. Sí se relaciona con mayor iniciativa y persistencia, felicidad y capacidad de recuperación emocional. Hay ciertas evidencias de que la autoestima baja se asocia con mayor riesgo de agresividad y delincuencia, pero la autoestima alta no protege de la violencia. Los individuos de autoestima inestable están en máximo riesgo de agresividad. Frases como "marcado de por vida" aparecen en innumerables libros de psicología popular escritos para las víctimas. El abuso en niños indudablemente tiene efectos nocivos.
pero la ciencia no ha confirmado la existencia de alteraciones profundas de personalidad durante la vida adulta. Al contrario, se cree que la reacción habitual a una historia de abuso durante la infancia no es la psicopatología, sino la recuperación. Un entorno familiar adverso promueve más psicopatologías que un abuso sexual. Las investigaciones ponen en duda otra afirmación ampliamente aceptada, la popular conjetura de que quienes sufrieron abuso sexual suelen convertirse en pedófilos. Estudios plantean la posibilidad de que el abuso temprano aumente el riesgo de volverse pedófilo. Sin embargo, estos hallazgos señalan que el ciclo del abuso está lejos de ser inevitable. Esta prueba consta de 10 manchas de tinta y supone que quien la realiza, por medio de estímulos ambiguos, proyecta diversos aspectos de su personalidad. La prueba recibió una luz de críticas científicas entre 1940 y 1970, alegando que era subjetiva y que ninguno de sus correlatos de personalidad soportaba una investigación cuidadosa. En el año 2000 se concluyó que los resultados de la prueba no tienen relación con los rasgos de la personalidad, ni diagnostican depresión, personalidad antisocial o trastorno de ansiedad. Parafraseando a Freud, a veces una mancha de tinta es solo una mancha de tinta. La grafología es solo una rama de las prácticas pseudocientíficas conocidas como lectura de caracteres. Es el análisis de la letra y hay quienes piensan que contribuye a revelar la composición psicológica del sujeto. La ciencia no apoya esta postura. Aunque la escritura sea individual y la personalidad única, no hay nada que indique que guarden relación entre sí. A pesar de las evidencias sustanciales que indican que las clasificaciones psiquiátricas no causan perjuicio alguno, persiste la opinión de que los diagnósticos son responsables del estigma asociado con las enfermedades mentales. Los diagnósticos psiquiátricos desempeñan importantes funciones que serían difíciles de cumplir en su ausencia. Sin duda, debe mejorarse el sistema de clasificación existente, pero no debe atacarse a los diagnósticos psiquiátricos, que permiten ayudar a identificar la fuente de sufrimiento de individuos con enfermedades mentales. El riesgo de que una persona depresiva se suicide es del 6%, y aunque el 10% de los suicidas pudieran ser esquizofrénicos, estudios del 2001 encontraron que el 5 y el 10% de los suicidas no tienen ningún trastorno mental identificable. Hay razones para creer que la depresión no es necesariamente la única predicción de suicidio y ni siquiera la más importante. Es así que a muchos les sorprende que personas no muy deprimidas se quiten la vida. Primero, en algunos estudios, la desesperanza ha sido una predicción de suicidio más acertada que la depresión. Segundo, aunque la depresión tiende a reducirse en la vejez, el índice de suicidios aumenta bruscamente en esa etapa, en especial entre los hombres. Es un error frecuente y sumamente extendido creer que esquizofrenia es lo mismo que personalidad dividida o trastorno de personalidad múltiple. No hay que confundir esquizofrenia con trastorno de personalidad disociativa. Este error también se ha abierto camino en la cultura popular a través del cine, la televisión y la industria del juguete. La esquizofrenia es un trastorno psicótico severo, caracterizado por una perturbación de la realidad. Quienes la padecen poseen una sola personalidad, pero suelen presentar confusión mental, ánimos impredecibles y experimentar delirios y alucinaciones.
El perfil de síntomas de los hijos de adultos alcohólicos es uno de los conceptos más arraigados en la psicología tradicional. Se dice que los hijos de adultos alcohólicos tienen un carácter específico: autoestima baja, vergüenza y culpa, necesidad de aprobación, problemas para controlar impulsos, etc. Sin embargo, investigadores como Kenneth Scher analizaron este perfil y el peso específico que lo sustentaba ya no es tan firme como antes. Aunque los hijos de alcohólicos tienden a ser nerviosos e inclinados a correr riesgos, nada los distingue de manera contundente con los hijos de los no alcohólicos. El autismo es un trastorno severo que aparece originalmente en la primera infancia. Unas 3/4 partes tienen retraso mental y la mayoría son hombres. Todos padecen marcadas deficiencias de lenguaje y muchos no establecen lazos emocionales estrechos con los demás. Hoy se cree que el autismo aqueja a 1 de cada 150 personas. Las estadísticas mostraron un pasmoso aumento de más del 600%. Este mito es muy popular, pero hay una razón seria para dudar de que el autismo se haya vuelto más común, y es el relajamiento de las prácticas de diagnóstico a lo largo del tiempo. Así, los criterios para diagnosticar autismo se han vuelto mucho menos estrictos, lo que resulta en un mayor número de casos registrados. Etimológicamente, sí hay una relación entre la luna y los lunáticos, pero no hay evidencia del efecto de la luna sobre problemas psiquiátricos, crímenes o suicidios. El convencimiento de que este efecto existe puede estar dado por lo que se denomina correlación ilusoria. Es decir, cuando un acontecimiento confirma nuestras hipótesis, tendemos a tomar especial nota de él y a recordarlo. En contraste, cuando un acontecimiento las contradice, tendemos a ignorarlo o reinterpretarlo. Otra posible explicación deviene de una antigua correlación. Se sostenía que la luna privaba del sueño a los que vivían en la calle, previa existencia del alumbrado público. Entre ellos, individuos sin techo con trastornos mentales. Como la privación del sueño suele provocar conductas impredecibles en pacientes con ciertas afecciones psicológicas, quizás alguna vez la luna llena se asoció con la enfermedad mental. Los medios y el cine se han encargado de arraigar este mito. Los medios se alimentan de sensacionalismo, por lo que las noticias y escenas de enfermos mentales con historias de violencia tienen prácticamente garantizada una enorme atención. En el 2001, un estudio demostró que los homicidios cometidos por estos pacientes se redujeron en las últimas décadas. El riesgo se reduce a casos de delirios paranoicos y abusos de ciertas sustancias. Aquellos que toman sus medicamentos con regularidad no están en mayor riesgo de violencia que la población en general. Las estimaciones más precisas indican que el 90% o más de los individuos con enfermedades mentales graves nunca cometen actos violentos. De hecho, tienen muchas más posibilidades de ser víctimas que perpetradores de violencia. Los perfiladores de delincuentes son profesionales calificados que aseguran ser capaces de deducir las características de personalidad, de conducta y físicas de un criminal con base en detalles específicos de uno o más delitos. La popularidad de este mito está dado por el hecho de que las noticias sobre predicciones exitosas son mucho más numerosas que las de sus errores. Las aseveraciones de los perfiladores pueden parecer sumamente persuasivas debido a que se describen como expertos y finalmente sus aseveraciones son tan ambiguas que prácticamente resultan imposibles de probar.
Los estudios demuestran que los perfiladores profesionales suelen acertar algunas características de los delincuentes cuando se les presenta información detallada de expedientes en delitos específicos, por ejemplo, violaciones u homicidios. Un metaanálisis de estudios debidamente controlados reveló que perfiladores calificados apenas superaron a no perfiladores, estudiantes y psicólogos, en la estimación de las características generales de delincuentes a partir de información de sus crímenes. El primer secreto para entender el alegato de demencia es reconocer que cordura o demencia son términos legales, no psiquiátricos. Estos conceptos no aluden al hecho de si una persona es psicópata, es decir, si no está en contacto con la realidad, sino a saber si era legalmente responsable en el momento de cometer el crimen. La mayoría de los estadounidenses cree que el uso de este alegato está muy extendido y que los delincuentes lo utilizan para escapar de su castigo. Sin embargo, los datos indican que se presenta en menos del 1% de los juicios penales y surte efecto solo en el 25% de las veces. Quizás una razón de que esta idea sea tan atractiva es que los malos son retirados de las calles y el orden público prevalece. Los medios de información y entretenimiento suponen que las confesiones de delito son invariablemente ciertas, afianzando el mensaje que los individuos que confiesan sus atroces actos son casi siempre los verdaderos culpables. Pero a veces la gente confiesa delitos que no cometió por varias razones: proteger al verdadero perpetrador, autocastigarse para pagar transgresiones reales o imaginarias, porque tiene dificultades para distinguir entre la fantasía y la realidad, para obtener una recompensa prometida o implícita, para huir de una situación incómoda o evitar una amenaza. De igual modo, muchas personas vulnerables terminan por creer que realmente cometieron el delito a causa de presiones ejercidas sobre ellas en un interrogatorio. En este sentido, los investigadores han identificado características personales y situacionales que aumentan la probabilidad de confesiones falsas. Los profesionales de la salud mental deben considerar una enorme cantidad de datos, ya sea que se trate de diagnosticar trastornos mentales o de dar con planes de tratamiento, es decir, tomar decisiones. Amplias evidencias sustentan el uso de instrumentos mecánicos, en contraposición al método clínico o tradicional para la toma de decisiones. Se ha demostrado que las predicciones mecánicas, ecuación, estadística o tabla actuarial, son al menos tan correctas como las clínicas y a veces más. Por tal motivo, los psicólogos clínicos podrían tomar mejores decisiones cuando se basen en algo más que su juicio y su intuición, y atenderían mejor a sus pacientes si desarrollaran y utilizaran ecuaciones estadísticas y tablas actuariales para procesar información de manera más eficaz. Esta idea está indeleblemente grabada en la imaginación popular. Desde principios del siglo XX, el cine ya explotaba la idea de que el alcohol puede apropiarse de la voluntad de la gente y destrozar su vida. Alcohólicos Anónimos es la organización que se ocupa de que los enfermos dejen el alcohol por completo. Los estudios demuestran que los bebedores que se afilian a Alcohólicos Anónimos tienen más probabilidades de dejar de beber que quienes no reciben ningún tratamiento. Sin embargo, 2/3 de los bebedores desertan menos de 3 meses después de haberse afiliado. Por ello, los programas de prevención plantean que una bebida ocasional no es fracaso. Así lo disponen las terapias de consumo moderado,
que auxilian a bebedores que no buscarían ayuda si la abstinencia total fuera la única opción. Como otras conductas, el consumo de alcohol puede modificarse y en algunos casos ponerse en autocontrol al punto casi de la abstinencia total. Uno de los estereotipos más populares de la psicoterapia es que obliga a los pacientes a revivir y confrontar experiencias de la infancia que presumiblemente son la causa de problemas en la edad adulta. Según Freud, las dificultades presentes provienen de las experiencias infantiles. Por eso, hay quienes piensan que los recuerdos de los hechos remotos y reveladores permiten resolver problemas presentes. Y aunque entender la historia de un problema puede ayudar a identificarlo y apreciar el origen de conductas inadaptadas del presente, hay psicoterapias centradas en el presente que también son eficaces. Un número creciente de psicólogos clínicos hace escaso o nulo énfasis en repetir el pasado o poner al descubierto recuerdos de la niñez, porque los recuerdos no solo pueden producir a veces una imagen distorsionada de los hechos, sino también por la falta de evidencias de que los problemas actuales deriven de dificultades infantiles. No hace falta ahondar en problemas de la niñez para obtener beneficios en psicoterapia. Para muchos se trata de un tratamiento brutal y primitivo, que entraña riesgos físicos y perjuicios psicológicos. Antiguas formas de esta terapia solían producir convulsiones violentas, fracturas y a veces la muerte, pero ahora se ha vuelto un tratamiento más inocuo y humanizado. Todavía no existe consenso científico sobre cómo opera esta terapia. Por lo común, se recomienda como último recurso para el tratamiento de la depresión severa y algunos casos de esquizofrenia. Esto no significa que no implique riesgos, aunque el mismo no es más alto que el de la anestesia por sí sola. También se asocia con mayor riesgo de efectos secundarios molestos. No es inofensiva, pero está lejos de ser lo que muchas personas suponen.